Hola, hermanos amantes de las noticias militares. Han pasado 2 años desde el comienzo de la invasión rusa de Ucrania, y la situación actual es completamente diferente de las predicciones iniciales del presidente Vladimir Putin. Él predijo que Kiev se derrumbaría rápidamente, allanando el camino para el control total. Pero la verdad fue una gran sorpresa. Ucrania no solo se mantuvo firme, sino que demostró una fuerza y un espíritu de lucha increíbles, haciendo que Rusia sufriera grandes pérdidas. Incluso el país que una vez fue considerado una de las principales potencias militares se encuentra ahora bajo la luz de la duda sobre su fortaleza militar. Así pues, en 2024, ¿cuál será la fuerza de las Fuerzas Armadas rusas? En este video, conoceremos el estado actual de las Fuerzas Armadas rusas y exploraremos los factores que han cambiado en comparación con años anteriores. Averiguaremos si Rusia se ha recuperado y qué ha llevado a esta inesperada transformación. El presupuesto de defensa de Rusia. Esto permitió al país invadido frustrar los avances rusos iniciales e infligir pérdidas significativas a las fuerzas rusas. Estas pérdidas fueron tan grandes que, en 2023, los servicios de inteligencia estadounidenses afirmaron que Moscú tardaría al menos una década en recuperarse. Los expertos alemanes dieron algo más de crédito a Moscú, estimando que el ejército ruso necesitaría entre 5 y 8 años para recuperarse totalmente. Pero en un sorprendente giro de los acontecimientos, Moscú parece haber necesitado meses, no años, para recuperar una fuerza significativa. Los líderes militares, expertos y observadores occidentales solo pueden contemplar cómo Rusia muestra una extraordinaria capacidad para soportar duros castigos y recuperarse a un ritmo que nadie podría haber previsto. Estos esfuerzos sobrehumanos de reconstrucción están alimentados por una cosa, además del rencor de Putin: un presupuesto militar masivo. Para empezar a entender hasta qué punto es masivo, todo lo que hay que saber es que el presupuesto de defensa de Rusia para 2024 representa hasta 1/3 de todo el gasto público. ¿Cuánto dinero está invirtiendo Putin en su maquinaria bélica? Un asombroso 7% de su PIB, una cifra récord desde la época de la Guerra Fría. Para poner esta cifra en perspectiva, Estados Unidos, el país que más gasta en defensa, destina el 3,4% de su PIB a este fin. China, otro gran derrochador, solo destina el 1,7% de su PIB a sus fuerzas armadas. Curiosamente, el único país que gasta más en términos de porcentaje del PIB entre los 10 primeros es Ucrania, con un notable 37%. Por supuesto, nos faltan los PIB de estos países para hacernos una idea completa, así que hablemos de números. El mencionado 7% del PIB ruso asciende a $140,000 millones. Esa es la cantidad que Rusia está invirtiendo en la reconstrucción de su ejército. Y eso es solo el principio. El presupuesto firmado en 2023 abarca los próximos 3 años, durante los cuales se espera que el gasto militar supere la marca de los $400,000 millones. Solo por estas cifras, es evidente que Rusia no tiene intención de poner fin a su invasión de Ucrania a corto plazo. Todo lo contrario. El país tiene la intención de abrumar a Ucrania en los próximos años. Sin embargo, también es cada vez más evidente que Putin está llevando a Rusia a un estado de guerra perpetua. Con la cantidad de dinero que está vertiendo en el ejército, tiene fondos suficientes para imponer la ley marcial o llamar a una movilización total prácticamente en cualquier momento, hablando de movilización a gran escala. Esto es precisamente lo que ayudó a Rusia a recuperar su fuerza militar tras los reveses iniciales. Aunque llamar reveses a las pérdidas de Rusia podría ser un eufemismo, ya que se estima que el país ha gastado casi el 90% de sus tropas de preguerra a partir de diciembre de 2023. Y sin embargo, los números que estamos viendo ahora sugieren que el ejército de Rusia es más grande que nunca. ¿Cómo es esto posible? La respuesta es sencilla. Rusia se centra en la cantidad, no en la calidad. Rusia elige la cantidad sobre la calidad. A finales de 2022, Rusia alistó 300,000 nuevos soldados para luchar en Ucrania. Para junio de 2024, tiene previsto movilizar a otras 300,000 personas con el mismo fin. Así que, en términos numéricos, parece que el ejército ruso está floreciendo. Sin embargo, este énfasis en la cantidad tiene un coste, y uno importante.
En el mejor de los casos, los reclutas reciben una formación apresurada y carecen de la experiencia y los conocimientos de los soldados veteranos. Así que sí, Rusia está reponiendo sus filas a una velocidad impresionante, enviando constantemente nuevas tropas al frente. Pero tal y como están las cosas, estas tropas son enviadas allí para encontrar su final. Sin embargo, a Putin no parece importarle, como tampoco le importa de dónde proceden esas nuevas tropas. Por eso, ha habido informes de que Rusia recluta en masa a ciudadanos extranjeros en formaciones de voluntarios con un contrato a corto plazo. Rusia también ha movilizado presos para escuadrones de asalto con contratos de 6 meses. Luego están los mercenarios del grupo Akhmat de las Fuerzas Especiales Chechenas y del grupo Wagner, la tristemente célebre empresa militar privada rusa financiada por el Estado. La crème de la crème, ¿no le parece? Pero, de nuevo, Rusia no es especialmente exigente. Al Kremlin no le importan los métodos, siempre que consiga los resultados deseados. Por eso muchos de los soldados rusos actualmente contratados se vieron obligados a firmar un nuevo contrato. Por supuesto. Este no es el caso de todos los soldados contratados en el ejército ruso. Algunos están allí conscientemente, motivados por el patriotismo y el sentido del deber. Sin embargo, una gran parte de los soldados que se alistaron voluntariamente en el ejército ruso están allí para mejorar su mala situación financiera. Incluso hay algunos soldados que se alistaron en ramas del ejército que no participan en la guerra, por lo que básicamente se esconden a plena vista. En total, había alrededor de 470,000 soldados en Ucrania a principios de 2024. Esto equivale aproximadamente al 13% del total de las Fuerzas Armadas rusas, que se estima en 3,57 millones de efectivos. Por supuesto. Esta cifra incluye tanto al personal en activo como al de reserva, que suman 1,32 millones y 2 millones de efectivos, respectivamente. El resto del ejército ruso está compuesto por formaciones paramilitares. A pesar de las grandes pérdidas, Rusia solo piensa en ampliar su ejército. Para finales de 2026. Se espera que el número de efectivos de las Fuerzas Armadas en servicio activo ascienda a 1,5 millones de personas. De estas tropas, la mitad estarán integradas por militares contratados. Sin embargo, Rusia espera alcanzar esta cifra de 750,000 militares contratados a finales de 2024. Ahora bien, si piensa que estas cifras suenan demasiado bien para ser ciertas, está en lo cierto. El ritmo de reclutamiento cada vez más acelerado sería difícil de conseguir incluso para una nación con una economía estable y próspera, por no hablar de una que lidia con sanciones y luchas internas. La verdad es que este reclutamiento masivo no es más que una campaña burocrática que pretende alcanzar el tamaño deseado del ejército sobre el papel, sin tener en cuenta hasta qué punto será sostenible o eficaz en la práctica. Por eso los 300,000 nuevos militares que Rusia planea movilizar en 2024 probablemente correrán la misma suerte que los 300,000 iniciales lanzados al frente en 2022. Las tácticas militares rusas, muy desgastantes. Como ya se ha mencionado, Rusia perdió casi el 90% de sus tropas de preguerra en diciembre de 2023. Estas pérdidas suponen hasta 120,000 tropas caídas y unos 200,000 soldados heridos. Pero, ¿cómo es posible que un país tan poderoso militarmente como Rusia pierda tantos soldados cuando lucha contra una nación más pequeña y menos equipada como Ucrania? La respuesta radica principalmente en las tácticas militares de desgaste de Rusia. Las tropas del país a menudo son empujadas hasta el punto de inoperatividad antes de ser rotadas. Rusia también recurre a menudo a los ataques de oleadas humanas, que provocan bajas masivas, ya que los soldados son enviados a la batalla sin apenas preocuparse por su supervivencia. Este tipo de ataque se utilizó en lugares como Bakhmut y Avdiivka, y costó la vida a miles de soldados rusos mal armados y entrenados que se abalanzaron sobre posiciones ucranianas atrincheradas. Para comprender la magnitud de estas pérdidas, basta con saber que Rusia perdió más soldados en la campaña de 4 meses por Avdiivka que en toda una década de guerra en Afganistán. Pero el ejército ruso no solo se está degradando en términos de pérdidas humanas. Las tácticas de desgaste también han afectado gravemente a sus equipos y recursos. Teniendo esto en cuenta,
Veamos cuál será la situación de las Fuerzas Armadas rusas en términos de equipamiento militar en 2024. En primer lugar, está el poder terrestre de Rusia. El terreno es generalmente donde se percibe que Rusia es más poderosa. Si nos fijamos en cualquier categoría importante a este respecto, el número de tanques, artillería o vehículos blindados, veremos que Rusia es el número 1 o está entre los 3 primeros países del mundo. Sin embargo, tener muchos activos militares terrestres también significa que hay muchos activos que perder. Esto es especialmente cierto en el caso de Rusia, que ha estado desplegando temerariamente su fuerza terrestre en Ucrania. Solo en tanques, Rusia ha perdido más de 3.000 unidades desde 2022. Este es aproximadamente el número de tanques activos que el ejército ruso estaba operando antes de la guerra. Algunos informes indican incluso que el número de tanques perdidos es el doble, más de 7.000 unidades. Pero a pesar de las grandes pérdidas, Rusia sigue ocupando con seguridad el primer puesto en número total de tanques en todo el mundo. El país debe esta posición a una enorme reserva de tanques de la era soviética, muchos de los cuales han vuelto al servicio tras años de inactividad. Así, a partir de 2024, modelos como los tanques T-55 y T-62 pueden encontrarse en servicio activo a pesar de haber sido retirados del servicio hace años. Pero al igual que con el número de tropas añadidas, tenemos otro dilema de calidad frente a cantidad. Rusia puede presumir de tener un gran número de tanques, pero muchos de ellos necesitaban ser reemplazados incluso antes de que comenzara la guerra en Ucrania. Así que imagínate lo bien que se desenvuelven estas unidades en un escenario de combate moderno. Sin embargo, no hace falta imaginarlo, ya que los informes procedentes de Ucrania ofrecen una imagen bastante vívida. Por ejemplo, Rusia perdió 31 tanques en un solo día, el 13 de mayo de 2024. Solo un día antes, perdió otras 5 unidades. El 7 de abril, el número de tanques rusos se redujo en 17. El 28 de marzo desaparecieron otros 10 tanques del inventario ruso. Mientras intentaba hacerse con el control de Avdiivka en febrero de 2024, Rusia perdió la asombrosa cifra de 400 tanques. El 28 de enero se llevó otros 10 tanques del ejército ruso. Y la lista sigue y sigue. El país comenzó el año con unos 160.000 vehículos de combate de infantería, lo que lo convierte en la tercera flota más grande del mundo. Pero cada uno de los ataques descritos anteriormente también acabó con una parte del inventario de vehículos de combate de Rusia. Desde el comienzo de la invasión, Rusia ha perdido unos 8.800 de estos vehículos, Principal Mange MTLB, BMPI-BTR. A pesar de sus raíces en la Guerra Fría, estos vehículos han prestado un buen servicio al ejército ruso durante décadas, proporcionando movilidad y potencia de fuego a sus tropas. No puede decirse lo mismo de los obuses D-10 y D-20, que ya han sido retirados del servicio. Sin embargo, al igual que los mencionados tanques de la era soviética, estas piezas de artillería volvieron al servicio para compensar las grandes pérdidas sufridas en este departamento. A principios de 2024, se estimaba que Rusia contaba con más de 6.200 piezas de artillería autopropulsadas y más de 8.300 piezas remolcadas, aunque ha perdido bastantes a lo largo de 2024. Parece que la situación con los proyectiles de artillería es más urgente que la de las propias piezas de artillería. Por eso Rusia aumentó considerablemente sus volúmenes de producción, recurrió a sus reservas e incluso recurrió a Corea del Norte e Irán para importar. En tan solo 6 meses se enviaron más de 300.000 proyectiles de artillería desde Irán a Rusia a través del Mar Caspio. Corea del Norte ha enviado 10 veces más desde septiembre de 2023, proporcionando un importante sustento a las fuerzas terrestres rusas. La dependencia de países como Irán y Corea del Norte, que sin duda tienen sus agendas geopolíticas, subraya hasta dónde está dispuesta a llegar Rusia para perseverar en la guerra contra Ucrania. Rusia también ha confiado en estos países en otros aspectos. Situación de la Fuerza Aérea Rusa. Por ejemplo, Moscú ha empleado ampliamente aviones no tripulados iraníes en lugar de misiles de crucero, ya que estos últimos son significativamente más caros y disminuyen en número a un ritmo alarmante. Hablemos ahora del poder aéreo de Rusia en 2024. Dada la importancia que están adquiriendo los drones en el campo de batalla moderno, hablemos primero de ellos.
Curiosamente, Rusia tardó en darse cuenta de la importancia de los aviones teledirigidos sobre el campo de batalla, razón por la que al principio se quedó rezagada con respecto a otros países en el desarrollo y despliegue de tecnología de aviones teledirigidos. Sin embargo, Rusia entró en razón y se calcula que en 2024 contará con más de 3.500 drones. Pero la mayoría de sus drones de fabricación local se utilizan para misiones de reconocimiento, mientras que los aviones de ataque se han importado principalmente de Irán. En lo que respecta a los drones, a Rusia le ha ido bastante bien, ya que casi no ha registrado pérdidas en 2024. No puede decirse lo mismo de las demás aeronaves del país. Solo en 2024, Rusia perdió 8 reactores y un helicóptero. He aquí un rápido resumen de las aeronaves perdidas. Número 1. El Beriev A-15, un avión de alerta temprana y control aerotransportado. AEWNC, de la era soviética. Desde que este avión se perdió sobre el mar de Azov, la Fuerza Aérea Rusa cuenta ahora con 12 unidades más en su arsenal. El número 2 es el Ilyushin 222, un avión de la era soviética. Este avión fue dañado por un misil tierra-aire, dejando a la Fuerza Aérea Rusa con una sola unidad funcional. En tercer lugar, el Ilyushin 276, un avión de transporte estratégico turbofan polivalente de la época soviética. Este avión derribado era uno de los 120 de la flota rusa. En cuarto lugar, el Sukhoi Su-35, un caza de defensa aérea. Tras el derribo de este caza polivalente sobre el este de Ucrania, Rusia cuenta con 117 de estos cazas. 5. Otro Su-35, derribado sobre el mar de Azov, elevando el total a 116. Número 6. Otro A-50, bajando el número total a 11. Número 7. El Sukhoi Su-27, un caza supersónico bimotor de origen soviético diseñado para misiones de superioridad aérea. Rusia todavía tiene más de 50 de estos avanzados aviones en su inventario. Número 8. El Tupolev Tu-22M, un bombardero supersónico de ataque marítimo. Un incendio en el motor provocó que este avión se estrellara cerca de Stavropol, dejando a la Fuerza Aérea Rusa con 66 unidades en total. Aunque estas pérdidas son significativas, el gran número de aviones restantes en cada categoría debería indicar que Rusia sigue teniendo una fuerza aérea bastante considerable. En total, esta fuerza aérea consta de lo siguiente: más de 800 cazas, más de 700 aviones de ataque, más de 400 aviones de transporte, más de 100 aviones para misiones especiales, casi 20 aviones cisterna y más de 1.500 helicópteros, de los cuales más de un tercio son helicópteros de ataque. Por supuesto, Rusia no puede emplear activamente todos estos aviones a la vez por varias razones. La disponibilidad de pilotos con suficiente experiencia es una de las principales. Aún así, Rusia ha podido mantener la superioridad aérea sobre Ucrania durante los 2 años transcurridos desde la invasión. El único acontecimiento que podría cambiar esta situación es la esperada llegada de los aviones F-16 de fabricación occidental que Ucrania debería recibir en junio o julio de 2024. Con estos jets, Ucrania podrá desafiar a Rusia en el aire con más fuerza y potencialmente derribar más aviones a medida que avance el año. Aunque, para ser justos, Ucrania ha hecho un trabajo bastante bueno manteniendo a raya a la Fuerza Aérea Rusa, especialmente teniendo en cuenta la naturaleza inferior de su poder aéreo. Sin embargo, hay otro teatro en el que Ucrania ha hecho maravillas con un poder casi nulo: el teatro naval. A pesar de no tener prácticamente armada, Ucrania ha conseguido causar estragos en las capacidades navales de su opresor, hundiendo docenas de sus buques. Ucrania ha hecho tales avances que prácticamente ha liberado el Mar Negro de la flota rusa del Mar Negro, lo que hace que muchos expertos se pregunten si Crimea puede volver a estar pronto bajo el control de Ucrania. Fuerzas navales. En lo que va de 2024, Ucrania ha conseguido dañar 3 buques rusos. El número 1, una corbeta class Tarantul, R-334 Ivanovets, una de las 20 que posee la Armada rusa. Sin embargo, esta pérdida no cambia el hecho de que Rusia posee el mayor número de corbetas del mundo, con más de 80 en total. Número 2, un buque de desembarco de la clase Rapuchin 1, Sysakunikov, uno de los 15 que posee Rusia. Número 3,
Una patrullera Claes Mangust, una de las 62 que posee Rusia. Si Ucrania se hace con los aviones F-16, estas cifras también podrían aumentar exponencialmente. Pero por ahora, Rusia sigue teniendo una armada bastante sólida, con casi 800 buques en total. Entre ellos destacan 65 submarinos, 47 buques de guerra antiminas, 14 destructores y 12 fragatas. Sin embargo, es importante señalar que no todos estos buques pueden llegar a Ucrania. Con el bloqueo de Turquía del Mar Negro y las acciones decisivas de Ucrania en la región, la armada rusa local parece menos que impresionante. Lo peor de todo es que Rusia no puede limitarse a producir nuevos buques para la flota del Mar Negro, ya que ello requeriría mucho tiempo y recursos, de los que Rusia carece actualmente. ¿Pero qué hay de los esfuerzos de producción de Rusia en otros departamentos? Pues bien, están bien encaminados. Al igual que la población rusa, la industria de defensa se ha movilizado por completo, ya que se insta a los fabricantes de armamento a trabajar las 24 horas del día. Estrategia rusa de producción de armamento. Al igual que en el caso de las tropas, se están manejando cifras de producción imposibles de alcanzar. Una vez más, Rusia está haciendo todo lo que está en su mano para proyectar una imagen de fuerza y resistencia abrumadoras. Pero en realidad, este asombroso crecimiento de la producción puede explicarse por dos prácticas no tan deseables. En primer lugar, los esfuerzos de producción dependen en gran medida de las reservas de materiales y componentes que Rusia ha acumulado previamente. Pero, naturalmente, estas reservas son finitas, por lo que es solo cuestión de tiempo que se agoten. Y en segundo lugar, Rusia recurre a la canibalización. La canibalización es la práctica de renovar o reparar equipos utilizando piezas recuperadas de otras unidades, lo que a menudo compromete el rendimiento y la fiabilidad. Dado que ninguna de estas prácticas es sostenible, Rusia está luchando por mantener un impresionante ritmo de producción en 2024, lo que reduce la capacidad de la industria para apoyar las operaciones militares en curso. Por ahora, se espera que la producción anual de la industria de defensa rusa alcance los 1.500 tanques, 3,000 vehículos blindados, hasta 5 millones de proyectiles de artillería, hasta 1.500 misiles de largo alcance y hasta 4.200 drones de ataque unidireccional. Como ya se ha mencionado, Rusia también depende de sus aliados para las armas que no consigue producir o los componentes de los equipos que fabrica actualmente. Además de Corea del Norte e Irán, China ha sido un importante aliado en este sentido, suministrando componentes para helicópteros, tecnología de interferencia para vehículos militares, componentes para sistemas de defensa y piezas para aviones de combate. Teniendo todo esto en cuenta, queda claro que las Fuerzas Armadas rusas pueden luchar durante bastante tiempo. Rusia y los problemas internos. Pero, ¿qué ocurre con los mandos de esas fuerzas? Rusia puede presentar un frente de liderazgo inquebrantable de una vez, pero el número de comandantes reemplazados desde el comienzo de la invasión sugiere que la jerarquía militar del país está gravemente fracturada, y Putin está menos que satisfecho con el rendimiento de los militares. Solo en 2024 se produjeron dos importantes destituciones que indican el verdadero estado de las Fuerzas Armadas rusas. El número 1. El almirante Nikolai Yevmenov, comandante en jefe de la Armada rusa. El almirante, de 61 años, fue destituido tras permitir que Ucrania hundiera una serie de buques de guerra en el Mar Negro. Fue sustituido por el almirante Alexander Musayev en marzo de 2024. Número 2. Y posiblemente la mayor sacudida del Kremlin desde que comenzó la invasión. Sergei Shoigu, ministro de Defensa ruso durante 12 años. Shoigu era un estrecho aliado de Putin y el miembro que más tiempo llevaba en su gabinete. Aún así, fue destituido y sustituido nada menos que por un civil. Su sustituto es un economista tecnócrata, Andrei Belyusov, que probablemente ha sido elegido para aportar una nueva perspectiva a la cúpula militar después de que el presupuesto de defensa haya aumentado hasta el 7% del PIB ruso. Además, no está relacionado con las acusaciones de corrupción que están siendo investigadas por las autoridades rusas. Entonces, ¿dónde nos dejan todos estos datos y acciones contradictorios? En la famosa cita de la serie limitada de HBO Chernobyl, ni genial, ni terrible. Por un lado, las Fuerzas Armadas rusas lo están haciendo mucho mejor de lo que cualquier observador occidental podría haber predicho.
al menos en 2024. Por ahora, el país parece resistir frente a Ucrania y sus aliados occidentales, manteniendo su posición como gran potencia militar. Por otro lado, el progresivo agotamiento militar y la priorización de la cantidad sobre la calidad van a pasar factura a Rusia en algún momento. Aunque el Kremlin cree que puede mantener el actual ritmo de desgaste hasta 2025, es probable que para 2026 Rusia haya agotado la mayor parte de sus existencias y recursos disponibles, lo que supondrá importantes retos para mantener su poder y eficacia de combate a largo plazo. Aunque Rusia sigue manteniendo un impresionante poderío militar, los problemas internos y los cambios de mando plantean serios desafíos. ¿Podrá Moscú seguir haciendo frente a estas dificultades y mantener la estabilidad en el futuro? Háganos saber su opinión en los comentarios y no olvide suscribirse al canal para no perderse los últimos videos.